Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 24ª semana del tiempo ordinario, pero en el que hoy vamos a hacer memoria de un santo padre de la Iglesia que es San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Fue uno de los llamados padres de la Iglesia de Oriente. Nació a mitad del siglo IV, murió ya en el siglo V y fue conocido porque la palabra Crisóstomo significa boca de oro, es decir, que fue conocido sobre todo por ser un maestro de la elocuencia y de las homilías que pronunciaba llegaban hasta el corazón de sus fieles. Fue arzobispo de Constantinopla y por denunciar a veces los lujos de la clase alta, pues fue desterrado en 2 ocasiones de la ciudad de Constantinopla. Pues vamos a recordarle hoy en esta Eucaristía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando
Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es frecuente en el Evangelio de San Lucas el mostrarnos esa dimensión humana de Jesús. Es verdad que es el Hijo de Dios, que nos transmite la palabra de Dios, que nos ofrece la salvación que Dios ha querido para la humanidad, pero al mismo tiempo es hombre. Y como hombre tiene sentimientos humanos. Y por eso, cuando al principio del Evangelio de hoy se nos dice que llegaba a esa ciudad acompañada de sus discípulos y de mucho gentío, al ver que también había mucho gentío en la conducción del entierro de este chico, se conmueve. Y ahí está la cosa, al ver a la madre que va llorando, se conmueve. Y ahí nos muestra precisamente el sentimiento humano de Jesús. Él no es ajeno a los problemas humanos, al contrario, se identifica con ellos, y más con él, como es el caso de esta pobre madre viuda cuyo hijo único estaba enterrando. Se conmueve, se identifica con el dolor, se identifica con la persona que sufre. Y un segundo aspecto del Evangelio de hoy es la iniciativa del propio Jesús, precisamente porque está, digamos, conmovido, identificado con el dolor de la madre, se acerca al féretro, se acerca al ataúd, lo toca y entonces el encuentro con Jesús, que eso es lo que nos interesa, genera vida. Incluso después de la muerte, porque Jesús vence a la muerte, el encuentro con Jesús genera vida. Y por eso el chico este resucita y se lo entrega a su madre. Y ahí viene la admiración y el sobrecogimiento de toda la gente que está presente. Decíamos al principio, los que acompañaban a Jesús, que eran muchos, y los que acompañaban al entierro, que también eran muchos. Unos y otros, sobrecogidos, anuncian estas dos expresiones. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y esta otra, Dios ha visitado a su pueblo. El hecho de ver cómo Jesús transmite, genera vida, nos transforma, hace que la gente sobrecogida diga estas palabras. Dios ha visitado a su pueblo. La gente se convence de que ahí hay una persona que no es una persona normal, sino que es un profeta, un enviado de Dios. Y este hecho, termina el Evangelio diciendo, se divulgó por toda Judea
y por toda la comarca circundante. Y así va proliferando, digamos, la fama de Jesús, que la gente se acerca a él porque sabe que cura al enfermo, porque sabe que da de comer al hambriento, porque sabe que su palabra es palabra de vida. Un Jesús que funda una iglesia, como vemos en las cartas de San Pablo, y que en esta primera carta a los Corintios, ya ayer, en la lectura de la carta a los Corintios, Pablo daba una reprimenda a la comunidad de Corintios, pues porque no todos eran suficientemente fieles a la palabra de Dios, que unos habla de cómo se reunían para comer la cena del Señor, pero sin embargo, dice, vuestras reuniones causan más daño que provecho. He oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros. Es decir, que está dirigiéndose a una comunidad, a una iglesia que no funciona lo suficientemente bien, que la palabra de Dios no ha calado del todo en los corazones de los corintios. Y entonces hoy, en esa misma lectura y como continuación de la de ayer, lo que nos dice es que entre nosotros es lógico que haya diversidad, es natural, pero dentro de la diversidad tiene que haber un único fin, un único objetivo, una unión que nos hace a todos hermanos y que nos hace vivir la fraternidad. Y por eso hoy nos pone el ejemplo del cuerpo místico de Cristo, comparándolo con el cuerpo humano. En el cuerpo humano es verdad que cada órgano tiene una función diferente, pero todos necesitan de todos. ¿Son importantes los ojos? Naturalmente que sí. ¿Es importante la cabeza? Naturalmente que sí. ¿Pero qué harían los ojos y la cabeza sin las manos o sin los pies? Y al revés. ¿Qué harían las manos o los pies sin los ojos y la cabeza? Y es que todos necesitamos de todos. Y en la comunidad cristiana, nos dice Pablo, pues es igual que el cuerpo. En la iglesia tenemos distintas funciones. Unos tendrán la función hablando ya en términos más actuales, de la catequesis, el otro de la acción social y caritativa, el otro de visitar a los enfermos, el otro de dirigir la palabra, como es en el caso de los que presiden las celebraciones. Es decir, que en la comunidad cristiana hay diversidad de dones. No olvidemos que son dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Por el bautismo recibimos esos dones. Y entonces cada uno tendrá sus dones, pero todos nos necesitamos los unos a los otros, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos son necesarios. No se puede decir, tú no sirves para nada. No, todos servimos al único objetivo, que es dar testimonio de Cristo Salvador, de Cristo misericordioso, de Cristo que nos trae la justicia y la paz. Bueno, pues eso es lo que la palabra de Dios hoy nos dice. En el Evangelio, que la gente se da cuenta de que Dios visita a su pueblo, que el encuentro con Jesús genera vida y nos transforma, pero que esa comunidad que el propio Jesús ha fundado no sea para que haya divisiones y malos entendidos entre nosotros, sino todo lo contrario, que cada uno desde la misión o desde el don que Dios le ha dado, cada uno desde ahí
seamos capaces de formar el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que fraternidad, justicia y paz. Pidámoselo así al Señor.